¿Qué tal? Buenas tardes. Hacía más de una semana que no nos veíamos y como ven, esta noche no empezamos con el azul del Conil porque tenemos un programa especial del ascenso del Chiclana Club de Fútbol. Anda que no han pasado cosas en esta semana y poco que llevamos sin vernos. De hecho, quizá haya podido pasar pues la noticia más importante en el mundo del fútbol, aquí tanto en Chiclana como en la comarca de Las Andes, y es lo que os comentaba, el ascenso del Chiclana Club de Fútbol, un ascenso que pudisteis ver aquí el sábado pasado, no, el anterior, en Tuya Televisión, que os llevamos también ese especial en directo con todo lo que hubo tanto antes como después. Y si no han visto las imágenes, lo van a poder ver hoy todas aquí con nosotros. Para hablar sobre ese partido, ese ascenso y esta noticia tan importante, han venido aquí esta noche a acompañarme el presidente del Chiclana Club de Fútbol, Juan Luis Rojo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están yendo estos primeros días? Supongo que ya casi con un peso quitado de en medio, ¿no? Sí, la verdad es que sí, Pepe, porque bueno, llevamos mucho tiempo luchando por conseguir este ascenso y bueno, y afortunadamente pues el sábado que se jugó el partido pues pudimos disfrutar de un buen partido por parte de nuestros jugadores, de un buen ambiente por parte de los aficionados, y una vez que se consiguió el ascenso pues una gran fiesta que todos teníamos ganas de disfrutarla y de disfrutar algo tan bonito como ese ascenso que ya llevamos mucho tiempo peleando por ello. Sí, habla que fue algo muy bonito. ¿Es lo que alguna vez soñaste cuando imaginabas cómo podía ser el partido, esos momentos? ¿Te imaginabas algo como lo que fue? Sí, la verdad es que sí, Pepe, porque, a ver, es lo que muchas veces, por ejemplo, me preguntaba mucha gente, sobre todo Goyo, ¿no? Que me decía, bueno, pero Presi, ¿estás nervioso? Y yo le decía, bueno, la verdad es que no. O sea, he vivido tantas veces la cara amarga del fútbol que en ese aspecto, bueno, estaba tranquilo porque digo, bueno, ya lo único que puede pasar es lo que he vivido otras veces, ¿no? Con lo cual, pero sí es verdad que tenía otras sensaciones. Es verdad que también todo lo que nos hemos jugado, siempre nos lo hemos jugado fuera de casa, con lo cual siempre ha sido un poco más complicado. Y esta vez, pues, el jugarnos esa final, entre comillas, en casa, con nuestra afición, viendo el ambiente tan bonito que llevábamos tiempo viviendo con la afición y demás, eran muchas energías positivas que a mí me daba, vamos a decir, esa tranquilidad de decir que ese era nuestro día y que no se nos iba a escapar. Ahora hablaremos poco a poco de ese día, veremos algunas imágenes, pero antes voy a presentar al otro invitado de la noche, Jaime. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Muy bien, muy feliz. Oye, quería preguntarte a ti personalmente, que has sido uno de los pilares fundamentales del equipo a lo largo de toda la temporada, inamovible prácticamente en esa defensa. ¿Qué supuso para ti conseguir ese ascenso? A ver, la verdad que es una felicidad tremenda. Llevábamos ya también mucho tiempo intentando y luchando por llevar al equipo de mi ciudad a donde mínimo creo que se merece, y por fin lo conseguimos. Creo que no solo este año, sino llevamos años atrás haciendo un gran trabajo, y creo que por fin se vieron los resultados de todos estos años y de este. Y ahí tenemos el objetivo tanto para nosotros como para la ciudad y la afición, que como bien ha dicho el Presi, se ha consolidado una gran unión que creo que también nos ha aportado bastante para conseguir el objetivo. Ahora hablaremos también del protagonismo que tuvo la afición, ya no solo ese sábado, sino yo creo que durante toda la temporada, pero quería precisamente hablarte, Jaime, de esta temporada, ¿no? Que yo creo que va a ser una temporada recordada siempre porque comenzó con la Copa Andalucía muy temprano, prácticamente desde verano. Después pasó otra vez lo de la Copa del Rey, el partido ante Osasuna, el repetir lo que no se había conseguido prácticamente, bueno, era historia el año pasado contra el Villarreal, pues repetirla justo el año siguiente, recibir a un primera como fue Osasuna, y después ahora sí que sí,
poner el broche de oro con este ascenso, ¿no? Creo que ha sido una temporada muy bonita. Así es, yo creo que empezamos la competición bien temprano, no sé si lo del tema de la Copa fue a mitad de agosto o principio de agosto, y a medida que íbamos pasando, pues seguíamos compitiendo. Creo que el mayor culpable de que hayamos conseguido tantos objetivos ha sido la gran plantilla que hemos tenido. Creo que con una plantilla así se puede alcanzar cada objetivo que te propongas. Y nada, gracias también al Preci y su junta directiva por tener esta plantilla tan competitiva. Vamos a hablar mucho de la celebración y vamos a ver muchas imágenes que antes le preguntaba antes de comenzar el programa a Jaime. Yo no he visto nada porque yo estaba celebrando y yo no he visto nada. No sé si tú, Juan Luis, has podido ver alguna imagen, si no ahora los vamos a ver tranquilamente uno a uno. Pero antes de ver ese postpartido, vamos a hablar del partido en sí, no por arriba, porque creo que no deja de ser algo más simbólico que otra cosa, que lo importante está en todo lo que vino después. Pero vamos a ver el partido porque tengo esta primera imagen que es el gol de Pascual. Vamos a ver poquitas imágenes, pero por lo menos las importantes, porque creo que también pues son goles históricos, no dejan de representar pues lo que supuso que son 3 puntos que dan el ascenso. Fueron unos minutos de mucha incertidumbre al principio, había mucha tensión. Yo creo que también pues es lógico después de la situación que se vivía, el partido, las expectativas, y yo creo que al equipo le costó un poquito al principio pues hacer su juego, entrar al partido como entra siempre, robando siempre atrás, siendo o sea, atrás de la defensa rival, siendo agresivo, y de la manera quizá menos esperada llega este primer gol, que a partir de después ya todo cambió. No sé, vosotros con esta lectura que estoy haciendo, ¿qué pensáis y qué recordáis cuando vivisteis el gol? Sí, o sea, como tú bien dices, Pepe, fue así. O sea, es verdad que el equipo los primeros minutos le costó bastante trabajo meterse en el partido. Es cierto que el Viso entró en el partido pues mucho más tranquilo que nosotros. A lo mejor esa tranquilidad le hacía pues hilar el juego mejor que a nosotros. Pero bueno, a raíz del gol de Adrián, el equipo la verdad que dio un giro, se quitó, vamos a decir, ese peso de encima, y ya pues fue un partido bonito por parte de los nuestros, pero sí es verdad que al principio le costó bastante. Hablamos del inicio del partido, realmente no fueron, no sé si fue el minuto 12, ¿no? 12, si yo sabía que era un poquito más de 10, pero menos de 15. Tampoco duró mucho, digamos, esa tensión, porque como decimos, hablamos de 12 minutos, pero justo antes de salir al terreno de juego, ¿qué es lo que os dice el míster en esa última charla en el vestuario? A ver, sí que es verdad que dentro de la tranquilidad que te quiero intenta transmitir, todo el mundo sabe la tensión que necesita el partido. Sí que es verdad que dependiendo del jugador y tal, tiene más o menos tensión, más o menos nerviosismo. Pero creo que la lectura del partido antes del gol estoy de acuerdo con ustedes. Sí que es verdad que teníamos a lo mejor un poquito más tensión de la cuenta. Ellos también, al no jugarse nada, te hace jugar con más tranquilidad, más fluido y tienen más confianza o menos miedo a fallar. Y a lo mejor eso también entraba en nosotros. El gol te hace dar un suspiro de tranquilidad y llevar el partido de otra manera. Sí, además se pudo ver cómo rápidamente el partido se llevó de otra manera, como dice Jaime, porque la segunda imagen que vamos a ver no es otra que el segundo gol de la tarde, el que marcó Sergio, que yo creo que esto ya sí, si el primer gol supuso el empezar a hacer vuestro juego, aquí lo vemos como jugáis muy, muy directo, este ya supuso como un poco más de la confirmación de, oye, ya estamos aquí, nos hemos asentado y tenemos ya una ventaja de 2-0 para el resto del partido, que a ver quién es capaz de remontarnos, ¿no? Sí, Pepe, o sea, de hecho, pienso que ya a raíz del primer gol fue ya, vamos a decir, el cambio para que el equipo cogiera la confianza que necesitaba en ese momento. A raíz del gol de Sergio ya fue el decir, vamos a gustarnos y vamos a gustar a la afición, que salgan contenta con el partido y con nuestro juego. Pero para mí la clave fue el gol de Adrián Pascual. O sea, esa fue la clave y bueno, ya lo de Sergio pues
pues fue el decir, bueno, pues ahora vamos a disfrutarlo nosotros y vamos a gustarnos nosotros y los que nos están viendo. Sí, de hecho así fue, empezasteis a gestionar después durante la primera parte esa ventaja que teníais de 2 goles, os marchasteis al descanso con esa ventaja de 2 goles. La imagen que nos queda por ver del partido es el tercer gol de Carri, que ahora lo vamos a ver, pero bueno, lo vemos ya. Pero Jaime, ¿qué os comenta el míster en el descanso después ya con ese 2-0? A ver, mister, durante la semana y tanto en el inicio como en el descanso, que me pregunta, lo único que nos pedía era que contra más temprano hiciéramos gol, antes iban a bajar ellos los brazos, porque al no tener ellos esa presión de tener que conseguir los puntos, a ver, de tontería, nadie se deja, todo el mundo quiere ganar, pero no es lo mismo vivir con la tensión de necesitar que jugar relajado. Entonces, al hacer los goles, cada vez ellos iban viniéndose más abajo, no iban con esa tensión. Entonces, tanto el gol de Adri como el de Sergio te da una tranquilidad, y aparte tú veías como ellos que tampoco iban al límite, ¿sabes? Y ya pues el tercero pues te queda mucho más tranquilo. Hombre, yo creo que ya a partir del tercero, que además ya quedaba también muy poquito tiempo para el final del partido, ya prácticamente ahí casi que pudo certificar lo que fue lo que pasó después, ¿no? Sí, porque bueno, todos sabemos que el 2-0 en un partido de fútbol es el resultado más engañoso que hay. O sea, te meten uno y al final le estás dando ala al rival o motivación para que vaya buscando el empate. Con lo cual el tercer gol, pues sí es cierto que ya también fue un respiro definitivo, donde ya ahí dijimos que ya estábamos celebrando el ascenso, por decirlo así, o por lo menos las personas que estábamos en la tribuna y tal, con el gol de Carri ya respiramos, y es cuando ya empezamos a pedir las camisetas del ascenso para ir repartiéndolas. Sí. Estas son las imágenes, y es que yo no quería perder mucho tiempo en el partido, quería ver más todo lo que hubo, tanto realmente antes como después, que ahora vamos a ver también el tema de la recepción y todo, pero yo quería ir un poquito antes. ¿Cómo amanecisteis ese día? Juan Luis, tú has dicho, yo estaba tranquilo, me habían preguntado varias veces, y has explicado por qué estabas tranquilo, por esa fibra que te daba el día. También era un día pues idóneo, creo que como tú has comentado, ¿no, Juan Luis? De jugamos en casa ante un rival que no está compitiendo realmente por nada, porque se ha salvado y tampoco tiene opciones a otra cosa. Era quizá el día idóneo, además un día en el que hizo un sol espectacular aquí en Chiclana. Pero Jaime, ¿cómo te levantas ese día y decís, oye, ha llegado ya nuestro momento? ¿O qué tal? Ese día y esa semana. Fue una semana bastante larga, la verdad. Pero vamos, el sábado como tal, me levanto, voy a desayunar como es habitual. Y luego lo que no quería era estar en mi casa. Así que me fui a dar una vuelta a la playa, que pasaran las horas, comer, tomar café y directo al municipal. Vais en autobús, es como llegáis al municipal, al estadio. Pues quería seguir un poco cronológicamente esto que estamos contando, ¿no? El amanecer del día y después la soledad, ¿no? De que no quería vivirlo en casa, me voy a la playa, tal. ¿Cuándo es el momento en el que os reencontráis? ¿Qué se respira en el momento en el que os veis las caras y decís, oye, ya llegó el momento, nos estamos viendo aquí unos a los otros, tenemos que hacerlo, ¿no? Yo es lo que te decía antes, Pepe, era un cúmulo de sensaciones, y cuando yo llegué allí a donde habíamos quedado y me bajé del coche y vi la cara de todos ellos, aún me quedé más tranquilo, sinceramente, porque notaba también en ellos esa confianza, y quizás a lo mejor otras veces, por ejemplo, me acuerdo en Espiel, que a lo mejor ha sido el día más duro, si a ellos le veía otra cara diferente a la que yo vi una vez que me monté en el autobús. O sea, me transmitieron esa confianza y esa tranquilidad que a la hora de llegar al estadio, bueno, pues a la hora de llegar al estadio y a la hora de estar viviendo el partido, me dieron esa tranquilidad y bueno, y fueron sensaciones que tenía claro de que el ascenso no se nos escapaba ese día. Hablamos de esa llegada al estadio, así que ahora sí vamos a ver una recopilación de esas imágenes. Yo creo que podemos estar un poco en silencio para escuchar a la afición animar y demás, y que vosotros la veáis desde otro prisma para que no os perdáis nada, y después de verlo lo comentamos.
Pues estábamos viendo ahí un poco esas imágenes en las que apenas se podía ver el autobús del humo que había con las bengalas. Yo no sé vosotros desde dentro cómo lo pudisteis ver. El autobús que no pudo avanzar porque no veía el camino. Como decíamos, ¿no? Un gran día de sol. Y ahí veíamos cómo ibais llegando también a través de ese pasillo que os hacía la afición, uno a uno los jugadores. No sé, creo que son imágenes también muy bonitas. Ahora que las veis desde fuera, ¿qué os recuerda? Bueno, a mí la veo y se me pone todavía los vellos de punta. O sea, porque la verdad que fue algo impresionante por parte de la afición. Algo, para mí fue brutal. De llegar y cuando llegamos ahí es que no veíamos nada. O sea, era una locura. O sea, una locura. Escuchábamos a la afición gritar, no veíamos nada, golpes en el autobús. Y ya luego cuando nos fuimos adentrando un poquito más, ver toda la gente animándonos fue un plus más, no solo para los jugadores, sino para todos los que íbamos allí. Entonces, ¿Os lo esperabais? a ese nivel no. A ese nivel no. Y ya te digo que la afición este año me ha sorprendido mucho. O sea, me ha sorprendido mucho porque es cuando he visto a la afición muy involucrada en este año, en este ascenso, que es importante, o sea, porque es bonito ver la gente así, porque eso hace de que al final los equipos den ese saltito a conseguir logros, no solo para ascensos como el nuestro, sino incluso hasta para salvaciones de equipo, que el tener esa unión y en momentos difíciles pues que tú te ves arropado por la afición, eso es muy importante. Y la verdad que para mí este año se me quedan muchas cosas que la voy a tener para el resto de mi vida, y sobre todo pues la llegada del equipo como llegó. Yo quería preguntaros a los dos, hablaba Juan Luis que esta temporada has notado que la afición quizás se ha volcado un poco más incluso que otros años. ¿A qué crees que se debe? Porque yo creo que esto en el fútbol, tanto las aficiones como el club, son, por así decirlo, no un matrimonio, pero sí una unión en la que si tú das, ellos dan. Y es verdad que la afición casi siempre da a pesar de cómo esté el equipo, pero cuanto mejor esté el equipo, la afición mejor va a responder y por lo tanto... Entonces, ¿a qué se debe? Yo creo que si la afición también ha estado también involucrada en este año, especialmente, es porque vosotros también la hacíais feliz, digo yo. Bueno, sí, Pepe. O sea, a ver, yo, o sea, te comento un poquito cuando nosotros llegamos aquí. O sea, pues, a lo mejor es que me repito mucho, pero nosotros cuando llegamos aquí nos encontramos un club muy desangelado. O sea, en todo. Había perdido su afición, había perdido su masa social. Yo cuando iba a buscar, o mi junta directiva cuando íbamos a tocar puertas, las teníamos totalmente cerradas. O sea, para nosotros ha sido, dentro de los 6 años que llevamos gestionando el club, han sido años, sobre todo los primeros, muy difíciles, muy difíciles, porque el Chiclana nadie lo quería ver, o sea, ni su afición. Y bueno, nosotros intentamos trabajar mucho sobre hacer un proyecto sostenible, un proyecto en que la gran mayoría de jugadores fueran de Chiclana, de la cantera de Chiclana, para ir pues creando esa masa social que se había perdido. Afortunadamente, bueno, pues el tiempo nos ha ido dando la razón. Creo que algo bueno hemos ido haciendo cuando ya las empresas no somos nosotros los que tenemos que ir tocando a puertas, que seguimos haciéndolo, pero ya nos llaman más a nosotros. Antes los jugadores pues no querían venir al Chiclana Club de Fútbol. A día de hoy pues los jugadores quieren venir al Chiclana Club de Fútbol y nos llaman jugadores importantes, que incluso le hemos dicho a muchos que no por circunstancias y demás, pero y bueno, y ahora pues tuve la afición que están viendo un proyecto que no es humo, o sea, es un proyecto que hemos querido hacer, un proyecto con mucho sentido común, un proyecto serio, un proyecto sostenible. Y yo creo que eso la afición lo está viendo, y poquito a poco cada vez pues vamos creciendo en todo. Y bueno, yo creo que la gente no son tontas y al final pues valoran todos los esfuerzos
que hace el club y hace, pues evidentemente, este grupo de jugadores que muchos llevan con nosotros desde que nosotros arrancamos este proyecto y han vivido lo más feo del club, por decirlo así, a vivir ahora momentos que gracias a ese esfuerzo que también ellos han hecho, pues se está refrendando aquí. Ahora te pregunto por estas imágenes también porque quiero saber tu opinión, pero me tengo que ir a publicidad, así que después de esta breve pausa volvemos para ver más imágenes de este ascenso del Chiclana Club de Fútbol. No se muevan, que estamos aquí en muy poco. Pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria. Lo habíamos dejado con las palabras del presidente del Chiclana, pues hablando un poco pues de cómo ha sido todo este trabajo en estos 6 años. Pero quiero preguntar a uno de los capitanes del equipo, a Jaime, sobre estas imágenes que habíamos visto de la recepción. Vosotros como jugadores, yo quería preguntarte, Jaime, también, a ti personalmente, este tipo de ambientes ¿te hace crecer o para el partido o te genera un poco más de tensión? No sé. No, a mí me hace crecer, la verdad, y me gusta bastante. He visto las imágenes 1500 veces y aún así se me siguen poniendo los vellos de punta. Al final creo que yo personalmente he pasado de ser un aficionado al Chiclana antes de jugar en él a hacer historia con el club. Al final, ¿qué más puedo pedir en mi vida? Y al final creo que es un sueño que ojalá tarde muchos años en despertarme, pero es algo increíble. Desde aquí quiero agradecerle a la afición todo lo que ha hecho, no solo durante este partido, sino claro, también durante este año, en aquellos momentos en los que a lo mejor no hemos estado tan bien, que creo que siempre hemos estado a la altura del club y de la afición. Pero bueno, quería agradecerle porque creo que han estado más que a la altura del club y que ojalá y sigan muchos años así. No solo en este momento bueno, digamos, sino que el club tendrá sus buenos y malos momentos y creo que ellos son la parte más o de las más importantes que hacen que el club salve o no salve su su identidad, su todo, ¿sabes? Y nada. Oye, yo quería preguntaros, hablando también de toda la temporada, de cómo la afición siempre ha estado ahí con vosotros, yo os quería preguntar, es verdad que el Chiclana prácticamente no ha salido de esos 3 puestos de arriba en casi toda la temporada, pero ¿hubo algún momento quizás de duda de decir, oye, al final nos la vamos a tener que ver hasta el final, sobre todo, no por vosotros, porque yo creo que eso era lo que menos se podía dudar de vuestro juego, sino porque estaba todo muy igualado. Pasaban las jornadas, empezaba la segunda vuelta y prácticamente estabais los 3 empatados a puntos. Atlético Palma del Río y Castilla en ese momento con vosotros. Después se suma el Dos Hermanas, apareció por ahí también Los Barrios. Y yo creo que a lo mejor no se pudo, creo que no generó duda el equipo, porque el equipo siempre respondió, pero el hecho de decir, oye, es que nosotros estamos haciéndolo súper bien, estamos ganando y tal, y no somos capaces de despegarnos. No sé vosotros cómo vivisteis o habéis vivido la temporada. Bueno, Pepe, a ver, yo si te soy sincero, sabíamos que la liga no iba a ser fácil. O sea, y por año me demuestra, dentro de los 6 años que llevo de presidente, 5 lo llevo cumplido como en la División de Honor. Y la División de Honor por año la veo cada vez más difícil, mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la Federación Andaluza de Fútbol, bueno, le está haciendo o está intentando que esta competición tenga un valor añadido en muchos aspectos. Por ejemplo, el que pueda haber 3 ascensos a tercera división ya de por sí es algo goloso. Si a eso se le suma que del 4.º al 7.º puede jugar una Copa de Andalucía con la posibilidad de meterse en la previa de la Copa del Rey y jugar la Copa del Rey, pues todavía más aliciente todavía, ¿no? Con lo cual los equipos se intentan reforzar, los presupuestos cada vez de los equipos son mucho mayores. De hecho, nuestro, dentro de los 6 años que hemos estado,
ha ido incrementando por años para intentar buscar el ascenso, y igual que nosotros, pues la gran mayoría de equipos. Entonces es una competición muy difícil. A eso se le suma también la dificultad de muchos campos que son muy complicados de jugar, por dimensiones, por muchos requisitos que a lo mejor en tercera división no te encuentras. Pero es verdad que es una categoría muy, muy, muy difícil. Pero yo siempre he tenido la confianza en el equipo, y ha habido momentos difíciles y complicados, y muchas veces uno sufre, o sufrimos, vamos a decir, los que estamos arropando al equipo, porque al final tú ves que ellos se dejan el alma, y muchas veces pues por mala suerte o por decisiones humanas, pues se va a lo mejor al traste resultados muy importantes para nosotros. Pero yo, o sea, yo por la actitud del equipo, por la forma de trabajar, el vestuario en sí, porque yo siempre digo que una de las cosas más importantes que tiene el Chiclana, o el patrimonio, uno de los patrimonios más importantes, es el vestuario que tiene el Chiclana, que en los momentos malos han sabido ellos tener que agruparse, vamos a decirse lo que se tengan que decir, pero sabiendo de que todos están a una, y que esto hay que sacarlo sí o sí. Y eso pues la verdad que es una gran ventaja que muchos equipos pues no lo tienen. Hablabas de algunos momentos más durillos los que se ha pasado durante la temporada, pero ahora vais a ver. Primero vamos a escuchar estos primeros segundos y después vamos a ir comentando mientras vemos las imágenes, pues quizás de uno de los momentos más alegres de esta temporada. Para estar tranquilo quizás, ¿no? Bueno, el Chiclana asciende. El Chiclana es equipo de superior categoría. Álvaro Pepe Manolo. Pues bueno, una vez pitó el colegiado ya empezó a desatarse la locura, la afición acabó también invadiendo parte del césped del Municipal, se formó ese pequeño rincón también para vosotros, para tener un poquito una celebración más reservada, aunque luego de nuevo se volvió a abrir y os volvisteis a juntar con la celebración. No sé, entiendo que sois imágenes que quizás vosotros no habíais visto porque la estabais viviendo, erais los protagonistas, de hecho ahí vemos a Jaime en pantalla. Sé que lo mismo cuesta hablar mientras la estáis viendo porque es lógico que la queráis ver, pero bueno, Jaime, cuéntame esos momentos. Yo creo que no hay palabras para describir la felicidad que sentí y sentimos todos en esos momentos. Creo que cuando tengamos malos momentos, creo que son las imágenes idóneas para ponernos y venirnos arriba, la verdad. También yo creo que en la celebración se pudo ver una vez más, yo que estuve ahí justo abajo con vosotros, lo que lleváis demostrando durante toda la temporada, y que yo creo que es una de las claves también del éxito de este año, y es que sois una familia, por así decirlo, ¿no? Ahí veía que celebrabais todos con todos, personas de la junta directiva que ya tienes muchos años, Sí, ahí jugando, sí. o sea, jugando, celebrando con vosotros, dando saltos, abrazos con todos con todos, o sea, yo creo que también ahí se puede reflejar, ¿no? Los niños, la familia, en fin. O sea, somos una familia. Para mí, la verdad que todos hemos luchado dentro de lo que es nuestra parcela, hemos intentado darlo todo, y bueno, y ahí se reflejan las imágenes, pues la ilusión de todos de conseguir algo que tanto trabajo nos ha costado. Y bueno, y como tú bien decías antes, el Chiclana Club de Fútbol, y lo digo a boca llena, es una familia en todos los aspectos. O sea, tanto en el vestuario como en el cuerpo técnico, con los jugadores con la directiva, y siempre, de una forma o de otra, siempre nos hemos visto arropados y apoyados todos. En malos momentos que ha podido pasar la directiva, siempre hemos notado el apoyo y el respaldo de los jugadores y el cuerpo técnico. Igualmente, cuando los jugadores pues lo han pasado mal, pues hemos intentado darle todo el cariño del mundo para que otra vez tiren para arriba, y yo creo que somos una familia, y eso pues hace de que se consiga éxitos como este.
Nos queda poquito tiempo, pero quiero que sigamos viendo imágenes porque la celebración se prolongó. Yo creo que esto que estamos viendo en apenas 2 minutos fueron casi una hora, hora y media, incluso dos, celebrando, como decía, primero en el césped con la afición, después ahí en ese rinconcito, después otra vez fuera. Nadie se quería ir del municipal, todo el mundo estaba disfrutando, pero después sí hubo movimiento y como vamos a ver ya en las siguientes imágenes, creo que también se vio otro momento especial. Esto quizás no lo habréis visto, entre otras cosas, porque todavía no habíais llegado. Estos eran minutos previos de la afición esperando vuestra llegada en ese tren que os dio un paseo por las calles de Chiclana hasta llegar hasta esta fuente. Y ahí vemos cómo pues, la afición se agolpaba, seguía viendo bengalas, también de todas las edades. Ahí vemos a los niños bañándose en la fuente. En fin, después ya llegaste ustedes, lo vamos a ver ahora también en las imágenes, pero quería también pues destacar este momento, ¿no? Yo creo que es un momento muy especial. Ahí vemos, ahí tenemos ahí recién llegado. Yo creo que la alegría se ve en vuestras propias caras, ¿no? Así es. Yo sinceramente no creía que iba a haber tanta fiesta en la fuente. La verdad, no os voy a engañar, pero fue una auténtica locura. Yo creo que ni en partidos con España he vivido eso en la fuente. Es algo increíble. Sí, bueno, la afición una vez más respondiendo, ¿no? Sí, o sea, yo ya te digo que yo me quito el sombrero con la afición porque ha sido de chapó, de chapó. De hecho, hemos vivido partidos importantes que se han desplazado hasta Palma del Río, que estamos hablando que son 3 horas jugando por la tarde, que cuando llegábamos ya era bastante de noche y hemos tenido gente allí arropándonos. Cuando fuimos a Lebrija, que fueron más de 300 personas allí, luego 2 partidos en casa, un apoyo brutal y bueno, y el encontrarnos, pues el poder disfrutar el ascenso de esta forma y como con las imágenes que estamos viendo, pues la verdad que la afición es para quitarse el sombrero y felicitarla y me alegra que lo disfruten porque ellos también han sufrido mucho y querían ver al Chiclana en tercera división. Sí. También quiero decir, Sí. recalcar, Pepe, antes que bueno, que si tiramos de hemeroteca, este año puede ser la temporada más importante que ha podido jugar el Chiclana. O sea, si somos capaces en Almodóvar del Río quedar campeón de liga, sería una temporada que creo que en la historia, en los 75 años de historia del Chiclana, sería la mejor temporada de toda su historia, porque quedar campeón de Andalucía, que nunca lo ha hecho, jugar la Copa del Rey con un Primera División y luego ascender y quedar campeón de liga, eso es Prácticamente inigualable. eso no hay. O sea, es que no hay. Sería otra vez historia por parte de todos equipo. ellos y del Chiclana por conseguir algo también bonito y que quedará en los anales del club. Y qué bonito que podamos conseguir eso. Sí, ahora hablaremos del partido que os queda por delante, pero ya las últimas imágenes que quería traer es que, pues bueno, aquí estamos viendo al equipo con la afición festejar, bengalas, alguna bebida que otra. La gente dirá, oye, a saber cómo quedó la fuente. Es verdad que ya se ha hecho eco a nivel nacional y es que yo creo que también disteis un ejemplo y fuisteis pues una referencia a nivel nacional de que un equipo modesto es capaz de celebrar de esta manera, de sentir el apoyo de tanta gente y después hacer esto que vamos a ver ahora en pantalla. Que no es nada más ni nada menos que los propios jugadores todavía vestidos de corto. Ahí vemos, por ejemplo, al capitán, a Juan Argudo, con las bolsas de basura recogiendo pues todos los residuos que genera un festejo normal y corriente, ¿no? Yo creo que esta imagen yo creo que también habla de lo que sois vosotros, ¿no? Así es, yo creo que esta imagen refleja, Juanito es nuestro capitán, yo creo que refleja lo que somos dentro del vestuario. Para mí es un referente y un ejemplo a seguir, la verdad, porque con su trabajo, humildad, al final es un ejemplo para todos y yo creo que es una persona que tanto jugador
como a lo largo en los siguientes años todo el mundo le gustaría tener en un equipo, en una empresa, donde quisiera, porque es un tío que lo da todo, siempre va con una buena cara, ayuda a hacer mejor persona el que tiene al lado. Y para mí, en estos 6 o 7 años que llevo en el Chiclana, ha sido un privilegio tenerlo como capitán, la verdad. Y supongo que también un orgullo, ¿no? El que aparezcan estas imágenes incluso de la vuelta a España, supongo que es un orgullo ya no solo por el hecho de estos jugadores que han conseguido el ascenso, sino por este tipo de acciones, ¿no, Juan Luis? Sí, o sea, la verdad que es un orgullo y bueno, y como bien decía Jaime, Juan es un tío con muchísimos valores, y bueno, y ahí lo demuestran las imágenes. Yo me siento afortunado de conocer personas así, o sea, y me emociono con Juan porque fue uno de los primeros que tuvimos aquí. Yo le tengo muchísimo cariño y la verdad que es una persona que tiene muchos valores, que como bien decía Jaime antes, suma mucho en todo lo que haga y bueno, y que sea el que dé ejemplo pues a todo el mundo, o sea, porque la verdad que lo da en el vestuario, lo da en el club y que lo dé ahí, que todo el mundo lo vea, pues para mí es un orgullo. Estos fueron un poco la conclusión de todo ese sábado que hemos estado viendo poco a poco cronológicamente, pero ahora todavía queda un último partido este fin de semana, ¿no? Porque descansáis debido a que os enfrentabais al Algaida. Os queda ese partido ante el Almodóvar del Río, que ya Juan Luis ha hablado sobre él y lo que supone. Creo que, para que la gente en casa lo tenga claro, las matemáticas yo creo que son un poquito complicadas, pero se pueden resolver, o sea, resumir fácilmente en que tenéis que hacer lo mismo que haga el Dos Hermanas, pues porque si el Dos Hermanas gana este partido estaría empatado a puntos con vosotros, pero vosotros tenéis más goles que ellos y difícilmente el Dos Hermanas marque en un partido tantos goles de diferencia. Pero yo creo que realmente os tenéis que ir a por la victoria, porque después está también por ahí el Castilleja, que si gana los dos partidos y vosotros, por ejemplo, empatáis ante el Almodóvar del Río, aunque el Dos Hermanas empate, os adelantaría. Por lo tanto, yo creo que ganar, ¿no? Sí, o sea, sabemos que vamos a un campo muy difícil, un campo bastante complicado. Es un equipo que compite independientemente de que se esté jugando o no se esté jugando, pues va a ser un equipo que lo va a competir, más en su casa, con su afición, siendo el último partido. Y bueno, y recibiendo en casa pues a un Chiclana Club de Fútbol ya ascendido, y si le puede fastidiar la fiesta de que da campeón, pues lo van a intentar, ¿no? Nosotros, yo pienso de que tenemos que dar otro pasito más. Como he dicho antes, es una temporada histórica, pero si al final somos capaces de poner esa guinda al pastel, quedando campeón de liga, pues vuelvo a decir lo mismo, va a ser algo que va a quedar para el resto de la historia, para la historia de ellos, y que tenemos que ir a por todas, y bueno, y creo que se le debe a la afición, dentro de todo lo que no hemos visto en las imágenes y demás. Yo creo que es algo que se le debe a la afición y tenemos que ir ese día a por todas y a por los 3 puntos sí o sí. Hombre, sería el broche final de una temporada increíble e histórica, ¿no? Como dice el presidente, ¿no? Así es, y el partido lo preparamos como tal, la verdad. Estamos entrenando esta semana, mañana, al no tener el partido fin de semana, jugamos un amistoso para no perder esa competitividad, y se prepara como tal. Y como dice el Prezi, y nosotros vamos a ir a por todas, por ganar, ni mucho menos con los brazos como diciendo que ya está todo hecho. Queremos conseguirlo, pensamos que es algo bonito, y yo creo que está en nuestras manos y que lo queremos, y eso es muy importante, la verdad. Nos queda ya poquito, pero hay un par de preguntas obligadas. La primera de ellas, te la hacías recién acabar el partido, en ese momento que pudimos conectar, que te dije, oye, para la semana que viene, para el año que viene, la temporada que viene, ¿qué podemos esperar del Chiclana? Apenas habían pasado unas horas desde que se certificaba el ascenso, entiendo que todavía estaba todo muy sobre la mesa, pero ya han pasado una semana y poco. Oye, ¿se está trabajando ya en el Chiclana del futuro? Sí. ¿O me vas a decir Almodóvar? No, o sea, bueno, es cierto que ya certificando el ascenso,
pues ya sí estamos trabajando. O sea, decirte que no sería mentirte. Pero bueno, es cierto que se está moviendo muchas cositas, estamos preparando todo lo que puede conllevar la tercera división, preparando el presupuesto ya de la temporada siguiente. Pero lo que está claro es que, bueno, que como tú bien decías antes, toca jugar con el Almodóvar, que todavía no se ha terminado la liga. No queremos descentrarnos en eso, pero sí, evidentemente, pues estamos trabajando. Y la segunda pregunta obligada, el míster, ¿se sentará en el banquillo el año que viene? A ver, el club quiere, ahora mismo, bueno, es cierto que, como te he dicho antes, no queremos ni queremos descentrar nada, porque ahora mismo lo importante para nosotros es lo que es el Almodóvar del Río. Y bueno, y el club pues evidentemente está muy contento con el trabajo que ha hecho Alfonso Cortijo en este año y medio que lleva con nosotros. Luego habrá que ver si el míster quiere o no quiere, ¿no? Pero por parte del club nosotros vamos a intentar por todos los medios de que sea el entrenador que siga para la temporada que viene. Ya luego está en que el míster pues quiera o quiera seguir o lo que sea. A ti te gustaría, ¿no, Jaime? Sí, a ver, también me gustaría seguir, no sé tampoco lo que deparará el futuro, pero sí que es verdad que Alfonso ha hecho un gran trabajo, de ahí se ven los resultados. También anteriormente hemos tenido grandes entrenadores que por más o menos suerte no se ha habido reflejado, pero hablando de Cortijo creo que un hombre muy cercano, que sabe llevar muy bien el grupo, que trabaja bien tanto a nosotros como a los rivales. Y a ver, sería un lujo poder contar con él. Pues con esto nos quedamos, ya no os hago más preguntas. Muchas gracias, Jaime, por venir aquí esta noche. A ti, Pepe, por la invitación. Y gracias, Juan Luis, por estar aquí un día más. Nada, muchísimas gracias, Pepe, y bueno, y como siempre digo, agradeceros todo el esfuerzo que hacéis, que también se tenéis que sentir orgullosos vosotros y por este programa que estáis haciendo y el apoyo y el respaldo que nos dais, que siempre hemos tenido siempre un apoyo importante con vosotros y que bueno, y que también sois vosotros partícipes de este ascenso. Pues nada, con esto nos quedamos. Muchas gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene, un lunes, no un martes como esta vez, para hablar también de lo que le pasa al Conil Club de Fútbol y atentos al partido del fin de semana que juega en casa y que lo podrán ver en Tuya Conil Televisión contra el Inter Dos Hermanas. Así que hasta la semana que viene, os espero el lunes en un nuevo Dentro del Área.